¿Qué tal? Abrimos una nueva edición especial y lo hacemos hablando con una de las grandes figuras de la literatura en español, Juan José Millás. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bien. Bueno, es un placer recibirte aquí en nuestra casa. Estás en Elche porque vas a participar del ciclo literario La dignidad de la palabra. Vamos primero a repasar en 2 minutos y medio lo que ha sido tu trayectoria y a la vuelta hablamos de literatura, de periodismo, del panorama actual y también de tus trabajos. Muy bien. Una persona curiosa a la que le gusta explorar distintos medios, pero haciendo siempre lo mismo, que es escribir. Así define Juan José Millás su trayectoria en la que ha ejercido como escritor, articulista, colaborador radiofónico o conferenciante. Nació en Valencia, aunque con tan solo 6 años se trasladó a Madrid. A finales de la década de los 60 comenzó la carrera de Filosofía y Letras, que terminó por abandonar en el tercer curso, al no poder compaginarlo con el trabajo y sus grandes aficiones, la escritura y la lectura. Con tan solo 22 años logra el premio Sésamo por la novela Cerbero son las sombras. La distinción le permite abrirse a los lectores y empieza a darse a conocer en los círculos literarios. 2 años después lanza Visión del ahogado, al que le seguirán El jardín vacío, Papel mojado, destinado al público juvenil, Letra muerta y El desorden de tu nombre. Millás compaginó sus primeros años en la literatura con su trabajo en Iberia, donde llegó a pertenecer al gabinete de prensa. Aunque la intención del escritor no era vivir de su faceta como autor, lo cierto era que la crítica y los lectores le habían posicionado ya en un lugar destacado. En 1990 gana el premio Nadal con La soledad era esto, uno de sus libros más celebrados que le abren la puerta a nuevos fieles a su literatura. A lo largo de los años 90 publicará Volver a casa, Tonto muerto bastardo invisible, El orden alfabético, No mires debajo de la cama. En el año 2002 es distinguido una vez más, esta vez con el premio Primavera de Novela por la obra Dos mujeres en Praga. En 2007 Millás se convierte en el autor más premiado al alcanzar el premio Planeta y el Nacional de Narrativa por la obra autobiográfica El mundo. Su última novela ha sido Que nadie duerma, donde vuelve a ofrecer su particular visión de la realidad. Juan José Millás también ha recopilado sus artículos y relatos en varios libros, como Articuentos completos. Paralela a su faceta como escritor, en 1979 comienza su relación con el diario El País. Aunque su colaboración habitual comenzó en el año 90, también ha formado parte de varios espacios en la cadena SER, estrecha su relación con Gemma Nierga y en la actualidad participa en el programa A vivir que son 2 días con Javier del Pino. Hoy, en edición especial, hablamos de literatura, periodismo y actualidad con Juan José Millás. Bueno, ¿qué le parece tantos años de trayectoria resumidos en 2 minutos y medio? Pues ha sido un pestañeo, ¿no? Te agachaste a atarte en zapato y al levantarte habían pasado 40 años, ¿no? Decía Borges en un poema célebre que la vida es corta pero las horas son muy largas, ¿no? Y es verdad, la vida día a día es larga, incluso a veces se hace larga, pasas por momentos de la vida complicados y parece que los días tengan más de 24 horas. Pero vista en perspectiva, observada en perspectiva, pues es una percepción que no es nada original, la tiene todo el mundo, ¿no? Dices, bueno, hace 2 días tenías a un niño que era un hijo tuyo en brazos y ahora ya tiene hijos él, tienes nietos. Es decir, que en conjunto ha sido pues un soplo, ha sido como un rayo, ¿no? Ahora ya si nos introducimos en las calles de los años, en los collejones, pues los días han sido largos, efectivamente, como decía Borges, ¿no? ¿Le gusta mirar hacia atrás? Ni me gusta ni me disgusta, no sé, no es un ejercicio que he hecho en ocasiones, por ejemplo, con mi novela El mundo, que es una novela autobiográfica. Es una novela que disfruté mucho, porque cuando repasas tu vida, pues no puedes cambiar los sucesos que la jalonaron, pero sí puedes cambiar el modo de verlos, ¿no? Entonces ese es un ejercicio interesante. Tienes un material que está dado, pero que es interesante es ir modificando la relación que has tenido con él, ¿no?
Decía Iñaki Gabilondo que es peligroso aquel que no cambia de opinión a lo largo de la vida. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Es el mismo que piensa igual que cuando tenía 20 años? No, pues en muchas cosas seguramente no, vamos, sin duda que no. Lo que no he tenido son cambios, digamos, radicales, cambios de estos, digamos, de conversiones, ¿no? Yo nunca me he convertido a nada, ni me he desconvertido tampoco, quizá porque tampoco tuve demasiada fe, ¿no? Es decir, no, naturalmente que con el paso del tiempo vas modificando, vas modulando, sobre todo las opiniones. Es verdad que en los años te hacen más radical en unas cosas y menos radical en otras, pero no he visto cambios de estos que sí he observado en algunos contemporáneos míos, de cambios muy radicales, que son un poco los cambios de que de repente abraza una fe, ¿no? Bueno, yo no he abrazado ninguna fe hasta No, todavía hay tiempo. de tal modo que me haya puesto todo patas arriba, ¿no? Como tú dices, todavía es tiempo, pero no tengo la impresión de que eso ya no va a pasar, ¿no? Lo que sí que ha cambiado es el mundo. Entiendo que en todos estos años también la perspectiva que usted pueda tener de la actualidad es muy diferente, porque ha vivido muchas cosas, ha vivido muchas situaciones a nivel político, por ejemplo. ¿Cómo ve el panorama actual que es tan convulso, parece tan convulso? Bueno, el mundo ha cambiado muchísimo. El mundo ha cambiado desde los años 50 del pasado siglo hasta hoy, pues ha cambiado a lo mejor más que en los 1000 años anteriores, ¿no? Y en los próximos 20 va a cambiar más que en los 1000. Hay un autor que está teniendo mucho éxito, un antropólogo judío, Harari, que ha escrito un libro del que habrás oído hablar, se llama Sapiens, que es un éxito mundial, ¿no? Y Harari dice que una persona que se hubiera dormido en la Edad Media y se hubiera despertado a principios del 19, no habría notado grandes cambios, porque la vida no había cambiado, no se enseñaba mucho. Pero sin embargo, mi padre, no sé, murió hace 30 años, si se despertara ahora no entendería nada, ¿no? El mundo ha cambiado mucho porque además la revolución informática o cambio tecnológico implica un cambio de paradigma que no tiene parangón, desde mi punto de vista, a lo largo de la historia. Es decir, que si tú vas a buscar a lo largo de la historia algo que se parezca al cambio en el que estamos inmersos en estos instantes, no lo encuentras. Ni la revolución industrial, ni la invención de la imprenta, que se citan como dos hitos, tienen nada que ver. La diferencia con la revolución industrial, por ejemplo, es que en la revolución industrial el cambio era lineal, y por lo tanto todo era previsible, mientras que el cambio de ahora es exponencial y no es previsible, ¿no? Y como te decía antes, Harari dice que en los próximos 20 años el mundo va a cambiar más que en los 1000 anteriores. Y esto yo creo que es un hecho. Y nosotros tenemos la suerte y la desgracia de asistir a este cambio de paradigma brutal. Ya digo que no hay otro en la historia. Quizá para encontrar algo parecido tendríamos que irnos a la prehistoria, tendríamos que irnos a la invención del fuego, ¿no? O a la agricultura, a la invención de la agricultura, ¿no? Y por lo tanto este cambio necesitaría cabezas que estuvieran en ello, ¿no? Yo creo que el problema que parte de la convulsión tiene que ver con que no aparecen líderes capaces de ordenar de ordenar el mundo que viene, ¿no? Yo tengo muchas veces la impresión de que la política está en cosas que no están en la realidad, ¿no? Que la realidad va por un sitio y la política va por otro, porque se han quedado atascados ahí en un mundo y en unos problemas que ya no existen, ¿no? Y entonces el mundo que viene va a ser muy complicado si no aparecen las políticas
adecuadas, ¿no? ¿Qué le parece la frase, la clase política es el reflejo de una sociedad? ¿Se puede eso trasladar a nuestro país, por ejemplo, a la situación que estamos viviendo? Yo creo que no, yo creo que no siempre, ¿no? No siempre en los dos sentidos, porque a veces en sociedades, digamos, mediocres aparecen líderes fantásticos, ¿no? Es decir, no siempre, eso no siempre se cumple, ¿no? Esa relación especular entre los líderes y el mundo. A veces las sociedades son más sensatas que sus líderes. Nosotros vivimos en estos momentos en España, por ejemplo, yo creo que en la sociedad, la gente tiene mucho más sentido común que sus líderes, ¿no? Estamos asistiendo a un espectáculo penoso, donde los intereses de partido priman por encima de los intereses, y sin embargo ves que en la sociedad, pese a que ha estado muy castigada, no tiene esta crispación que tienen los políticos, ¿no? Vivimos en un mundo donde las clases medias han sido castigadísimas en los últimos 15 años, ¿no? Y se han adaptado y los hijos de estas clases medias saben que van a vivir peor que sus padres. Y esto es un cambio brutal, porque estaba escrito que toda generación viviría mejor que la anterior. Esto es una cosa que nosotros teníamos en la cabeza, y además lo hemos vivido en nuestra propia historia. Nuestros padres vivieron una guerra, mis padres vivieron una guerra, ¿no? Yo nací en el año 46, todavía en años muy complicados, muy difíciles, ¿no? Donde, en fin, había escasez de todo, pero estaba escrito que nosotros viviríamos mejor en todos los sentidos. Y es verdad, nosotros, en fin, alcanzamos la democracia, pudimos estudiar, pudimos desarrollarnos en aquello en lo que nos queríamos desarrollar, ¿no? Hemos sido en cierto modo una generación con mucha suerte en ese sentido, ¿no? Nuestros hijos no lo tienen tan fácil, y no lo tienen tan fácil en parte porque no hay cabezas que estén en lo que está la realidad, ¿no? Esto es una desgracia, porque van a hacer falta personas con mucha inteligencia para liderar el mundo que viene, que va a ser un mundo, por un lado, fascinante, pero por otro lado, un mundo muy complicado. Y cuando digo un mundo que viene, quizá me equivoco, es el mundo que ya está, ¿no? Antes, cuando he entrado en este estudio, yo os he dicho, vais a grabar con robots. Antes de ayer o ayer, aquí tendríamos 3 operadores, tendríamos 3 cámaras y 3 operadores, ahora tenemos 3 robots, ¿no? Es decir, que cuando decimos el mundo que viene, nos equivocamos, es el mundo que ya está. Estamos viviendo. ¿Cree que el periodismo está a la altura de esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Está demostrando estar a la altura? Bueno, el periodismo es uno de los sectores más castigados, precisamente por la irrupción de las nuevas tecnologías. Es decir, que el periodismo ha vivido 2 crisis, la general y la propia, ¿no? Entonces, eso ha devenido en una crisis económica tremenda en los medios, ¿no? Y el buen periodismo no se puede hacer con poco dinero. El buen periodismo es muy caro. Y entonces yo creo que ahora las empresas periodísticas se están reponiendo del batacazo de estos años anteriores, están en fase de reestructuración, porque saben que el papel cada vez cuenta menos, y que el papel va siendo sustituido progresivamente por los medios digitales, pero los medios digitales a su vez no proporcionan todavía ingresos económicos estimables, ¿no? Bueno, esto es, digamos, lo esencial, lo que define a los grandes cambios de paradigmas, ¿no? Que hay un mundo que no acaba de morir, que es el viejo, y un mundo que no acaba de nacer, que es el nuevo, ¿no? Y esto va a llevar tiempo y sobre todo va a necesitar dinero, porque ya digo que el buen periodismo exige medios económicos. Pero yo creo que en líneas generales
en la crisis se ha campeado con gran dignidad, ¿no? Es decir, que pese a todo, nosotros tenemos, hablo de España, excelentes medios de información, y cuando hablo de buenos medios de comunicación, la gente piensa en los medios de alcance nacional, ¿no? Pero a mí me gusta referirme a los medios locales. En España hay excelentes periódicos locales, excelentes cadenas de periódicos, que además no han sufrido la crisis económica de un modo tan brutal como los periódicos nacionales, porque han sido más conservadores, porque eran más ahorradores, menos derrochadores, ¿no? Y entonces yo creo que en España se hace un periodismo local estupendo. Y bueno, y yo deseo que el tránsito hacia el mundo digital se haga de tal manera que los periódicos sean medios de interpretación de la realidad, ¿no? Yo creo que los periódicos del futuro serán periódicos sobre todo interpretativos, porque los datos los tenemos, nosotros somos receptores de datos desde que nos acostamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a través de la radio, a través del teléfono móvil, de internet. Es decir, nosotros en una hora recibimos más datos que una persona de 19 en toda su vida, ¿no? El problema es cómo articulas esos datos, ¿no? Cómo les das sentido. Y por eso yo creo que el periodismo del futuro tendría que ser un periodismo interpretativo. Ahora hablaremos también de la sobreinformación que estamos viviendo también con las redes sociales, que están siendo muy utilizadas por los medios de comunicación, pero hace unas semanas visitaba la escritora y periodista Rosa Montero, visitaba la Universidad Miguel Hernández, y también le preguntábamos precisamente por la situación del periodismo en la actualidad, y nos comentaba esto. No, es un momento nefasto, pero no por el periodismo en sí, es un momento nefasto por esta travesía del desierto del modelo económico y de mercado de los medios de comunicación, ¿no? La competencia, la autocompetencia que se hace en los medios con sus propios digitales y que hasta ahora no se ha podido sacar rendimiento económico a los digitales, ¿no? Entonces, esto ha hecho que en todo el mundo, como bien sabéis, haya una crisis de los medios de comunicación brutal. En España fue el segundo sector más castigado por la crisis después del ladrillo, los medios de comunicación, donde más puestos de trabajo se perdieron, ¿no? Y esto ha llevado a una realidad periodística muy mala, es decir, a medios que se están haciendo con un tercio de la gente que antes se hacían, con además ese tercio de personas pues tienen que hacer 27 trabajos, no solo uno, trabaja mucho más. Luego se está despidiendo a los seniors para contratar a juniors con unos sueldos de esclavitud directamente. Así no se puede hacer buen periodismo. Los medios de comunicación son tan importantes, tan esenciales para la salud de una democracia, que por fuerza tiene que encontrarse un nuevo equilibrio para reforzarlos, ¿no? Salvo que el sistema democrático se vaya al garete, que sería otra posibilidad, porque estamos en una involución tremenda, ¿no? Pero si el sistema democrático sigue, pues se encontrará otra manera de hacer un modelo de mercado con los medios de comunicación. Quizá ahora estemos con mucho optimismo empezando a ver la salida de la crisis, porque por primera vez la gente se está acostumbrando a pagar por contenidos digitales, ¿no? Desde las plataformas como Netflix a periódicos ya como diario.es o cosas así. Entonces, a lo mejor se consiga ya llegar a esa idea y a ese convencimiento de que tienes que pagar por contenidos digitales, y esa podría ser una salida. Muy en la línea de lo que, bueno, en el diagnóstico estamos de acuerdo. El diagnóstico es fácil, el diagnóstico lo hace incluso alguien con pocas luces. Pero apuntaba algo muy interesante, y es que se está prescindiendo de veteranos de la profesión cuando son muy necesarios también en estos tiempos, ¿no? Sí, son muy necesarios, claro, porque los veteranos son más caros también, ¿no? Son muy necesarios en todos los ámbitos, no solamente en el periodismo, ¿no? Pero claro, eran gente que cobraba mucho y que estaba acostumbrada a cobrar mucho, por lo menos en relación. Por eso decía yo que el periodismo es muy caro, porque claro, una persona que tenga que hacer cultura y política y ciencia, pues hará todo mal seguramente. Y por eso yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los lectores de la prensa digital es que son lectores de titulares. Es decir, la prensa digital
yo mismo como lector, yo leo 4 periódicos de papel al día, pero luego doy una vuelta por la prensa digital y yo mismo me doy cuenta de que soy un lector de titulares en muchas ocasiones, porque cuando empiezo a leer la noticia está mal escrita, no tiene estrategia narrativa y entonces en el primer párrafo te vas, ¿no? Y esto sería nefasto. O sea, esto de que los lectores de la prensa digital fueran lectores de titulares sería nefasto, porque los titulares no informan, ¿no? Pero claro, para tener buenos redactores, primero tienes que tener a alguien que los eduque, o sea, que en los periódicos, digamos, iba a decir antiguos, pero en los periódicos de hace 2 días, cuando llegaba una información al redactor jefe, si el redactor jefe la veía, y si no le gustaba, y se supone que era un redactor jefe con criterio, se la devolvía a quien había hecho, y dice, no, mira, hazla de nuevo, y empieza por el final, porque empiezas al final, ¿no? Y esta escuela ahora no existe porque en los textos pasan casi directamente, casi no, pasan directamente, sin ningún filtro, del redactor a la página, ¿no? Y claro, esto es nefasto porque se va bajando el estándar, se va bajando el nivel de exigencia y entonces nos encontramos eso. Yo a veces me pongo a leer una información y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que es que digo, voy a llegar hasta el final a ver qué pasa, a ver si en algún momento se arregla esto, ¿no? Y esto pasa pues porque a escribir se aprende y para escribir una noticia hacen falta unas estrategias narrativas, no es ponerse a buena de Dios, ¿no? En fin, no sabemos si esto se corregirá, pero yo digo, ya te digo que uno de los modos de corregirlo es con inversión económica, porque no hay otra. Con inversión económica que implique que hay redactores jefes, que hay filtros que devuelven los trabajos, en fin. Decía Rosa María Calaf, que también ha estado en la universidad en alguna ocasión, que también falta tiempo a los medios de comunicación y además, como comentábamos antes sobre la sobreinformación que también provocan las redes sociales, la gente quiere consumir la información rápidamente, como decíamos, a través de un titular, a través de un tuit y no se para tampoco a leer más, ¿no? Bueno, al final es algo recíproco. Decimos, esto como la gente quiere, es como cuando los programas de basura de la televisión decimos, no, es lo que la gente quiere, y de repente aparece un gran programa, un programa bueno, que tiene gran éxito, y decimos, ¿es lo que la gente quiere? No, la gente tiene lo que le dan, ¿no? Y entonces yo creo que el periodismo tiene 2 cosas que parecen contradictorias, que necesitan lentitud y necesitan rapidez, pero necesitan lentitud también para articular los datos, para ponerlos al servicio del sentido, ¿no? Y este periodismo reposado. Por eso yo pienso que quizá el papel pase por una época en la que desaparezca en el día a día, y que se publique nada más los fines de semana, ¿no? Que sería un buen tránsito, porque yo entre semana, cuando voy a kiosquero, yo seguramente cuando se jubile mi kiosquero dejaré de comprar papel, entre otras cosas porque ya no tengo kioscos cerca, ¿no? Pero mi kiosquero me dice, no, sois 4 locos los que venís a comprar. El kiosco vende de todo menos periódicos, ¿no? Es decir, antes, en la época de las promociones, que ahora ya no existen, pero una época que a mí me parecía que era muy sintomático, ¿no? Que recuerdas la época en que con el periódico llegabas a casa con el periódico y un tenedor. Sí. Decía, y esto, o una sartén. Y cruasanes o te decían en casa, también, sí. y esto, dice, pues es que esto me han regalado con el periódico. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora es al revés. Ahora vas a comprar la sartén y te regalan un periódico, ¿no? Es decir, entonces yo creo que una solución económica interesante sería poner todas las energías en un periódico de viernes, sábado y domingo, por ejemplo, o incluso de sábado y domingo. Ahora bien, que son días en los que la gente tiene tiempo, se levanta tarde, desayuna, me gusta desayunar, porque además el periódico de papel puede convertirse en algo de prestigio, porque el papel, en fin, el papel tiene algo que no tiene la pantalla, no solamente en el periódico, sino también en los libros, ¿no? Pero claro, tendrías que hacer un periódico de fin de semana súper, buenísimo,
con muy bien escrito, porque además nosotros en España venimos de una tradición de prensa muy bien escrita. Nosotros hemos tenido periódicos y revistas, pero no de este siglo, sino también del pasado, con una tradición de prensa muy bien escrita, ¿no? Y esa tradición yo creo que habría que retomarla. Entonces, con buenos análisis, con grandes reportajes, es decir, y yo creo que un gran periódico de fin de semana, bien hecho, bien escrito, que no pasara un reportaje sin varios filtros, que dijeran esto es bueno, esto vale, pues yo creo que estaría condenado a éxito. Y entonces ahí invertiríamos, no es lo que la gente no quiere eso, lo que pasa es que si le das eso, ¿qué vas a hacer? Como si en la televisión no le da más que basura, pues ¿qué van a hacer, no? Pero yo creo que hay un espacio para un gran periódico, sobre todo para un gran periódico de fin de semana, que sea un periódico interpretativo. Bueno, vamos a hablar del ciclo literario, la dignidad de la palabra. ¿Qué le dice a usted este título, la dignidad de la palabra? Bueno, yo creo que es un título muy bien intencionado, porque es muy ambiguo y además transmite la idea de que la palabra siempre es digna, ¿no? Esto se lo decía ayer a un periodista que me llamó a casa, ¿no? Bueno, pues la palabra no siempre es digna, con la palabra se pueden hacer cosas excelentes, pero se pueden cometer grandes crímenes también, pero me parece bien que haya un ciclo que se titule de este modo, ¿no? Bueno, ahora en estos últimos años, sobre todo, que hay una lucha feminista muy necesaria también en estas semanas que estamos en el 8 de marzo, se está hablando mucho de la necesidad del lenguaje inclusivo, pero parece que es algo a lo que la academia todavía pone un poquito de resistencia. ¿Qué le parece a usted la necesidad de este lenguaje inclusivo que están pues pidiendo, sobre todo desde los movimientos feministas? Yo creo que el mundo académico está siendo poco sensible a esta demanda, que es porque el mundo académico lo que viene a decir es viene a reconocer que el mundo ha sido un patriarcado y que ha habido y que hay machismo, pero luego dicen, pero la lengua no se ha contaminado de eso. Y esto es como un imposible metafísico, es decir, el machismo que contamina todos los aspectos de la vida cotidiana, todos, no hay ningún aspecto que no contamine. ¿Cómo va a ser posible que no haya contaminado a la lengua? Esto es lo que dicen. Pero uno, yo escribo pues como 5 o 6 artículos a la semana, me parece, y yo noto muchas veces que con el genérico no llego. Y este es un problema que no percibías cuando la mujer estaba más invisibilizada, porque no tenías, es decir, tú no tenías problema hace, bueno, ahora estamos viendo con la muerte de Pérez Llorca, estamos viendo fotografías de la época. Claro, ¿quiénes hicieron la Constitución aquí? La hicieron hombres nada más. Y no nos chocaba. O sea, tú imagínate ahora que se hiciera una Constitución, y dirías, bueno, qué escándalo, ¿por qué no? Entonces no nos chocaba, y eso sucedió ayer, y no nos chocaba, ¿no? Y eso que ya habíamos vivido ya 2 horas o 3 feministas, ¿no? Es decir, porque yo vengo de un mundo donde la mujer no podía tener una cuenta corriente. Esto yo lo he visto en mis compañeras, lo he visto, ¿no? Yo he visto casos tan delirantes como que un amigo mío necesitaba dinero y se lo pidió a su mujer y su mujer se lo prestó, pero él tuvo que autorizar a su mujer a que le prestara dinero a él. O sea, esto no te estoy hablando de hace 100 años, te estoy hablando de ayer en términos históricos, ¿no? Y entonces tú en esos años pues no tenías ningún problema en decir concejal como genérico, pero ahora si es concejala tienes que decir concejala. O no decías, yo que sé, abogada, porque eran todos abogados. Es decir, que de repente esa visibilización de la mujer te pone a veces, cuando estás escribiendo, frente a un problema. Y dices, ¿qué hago aquí? Porque con el genérico no llego. Y yo a veces pues me paro y me tengo que buscar en la vida
Claro. Me tengo que buscar una vida para evitar esa falta de economía, en fin, de este caso que se utiliza un poco irónicamente de los vascos y las vascas, ¿no? Porque efectivamente ahí se produce una falta de economía, pero a veces tienes que decidir entre ser menos económico, pero llegar, porque tú dices, bueno, es que si yo pongo esto en masculino, actúa como genérico, ¿no? Es como cuando hablamos cuando hablamos de hombre de las cavernas. Cuando hablamos de las cavernas no vemos ninguna mujer, vemos un hombre, ¿no? Bueno, pues esto es un problema, y sobre todo es un problema para el mundo, es un problema para nosotros, para los que escribimos a diario, porque nos tenemos que buscar en la vida, porque vemos que el genérico no llega. Y es verdad, no llega por mucho que diga la academia. Entonces, la academia, cuando se consulta sobre esto, pues debería ser más sensible, y sobre todo no caer en este absurdo de que la lengua no ha estado contaminada por el patriarcado, por el machismo, porque esto es un absurdo, como decía antes, un imposible metafísico, ¿no? Pero parece que no, que están convencidos de que la lengua, de que el machismo ha llegado a todas partes, menos a la lengua. Bueno, quizá uno de los grandes problemas que tiene la academia en ese sentido es que de 46 académicos, 8 son mujeres tan solo, ¿no? Hay muy poco porcentaje de mujeres. Esto es un problema histórico que ahora están tratando de arreglar. Claro, no lo pueden arreglar en un día, ¿no? Y en los últimos años Pero mira, antes salía Rosa Montero. Rosa Montero fue propuesta hace poco, ¿no? Y fue rechazada. Yo no entiendo qué méritos no tiene Rosa Montero para no haber entrado en la Real Academia. No lo entiendo. Porque solamente con su obra periodística ya tendría motivos para haber entrado, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso, en fin, escandaloso de la autora del diccionario de María Moliner. De María Moliner. Bueno, que este fue un caso escandaloso, una mujer que hizo un diccionario, ella sola, un diccionario que es un monumento a la lengua, ella sola, ¿no? Haciendo sus fichas mientras criaba a sus hijos, además, ¿no? Y esta mujer fue rechazada tampoco hace tanto, en términos históricos. Por lo tanto, bueno, pues tienen esa tradición, no creo que negaran que tienen una tradición machista, porque esa existe, ¿no? Y ya digo, frente a problemas de lenguaje inclusivo, yo no sé cuál es la solución, pero ellos deberían proponer soluciones, pues porque ellos son sabios, ellos saben, deberían proponer soluciones, porque yo insisto, con el genérico no llegas, en muchísimas ocasiones con el genérico no llegas, y eso es un problema que veo diariamente en mi actividad como articulista, ¿no? ¿Le gustaría formar parte de la academia en ese sentido? Pues mira, es una pregunta que es imposible de responder, porque ya sabes tú que responder así a algo, a algo que no te han ofrecido es absurdo, y responder que no es como aceptarlo 2 veces, ¿no? De manera que es una pregunta que no tiene respuesta. Bueno, he leído en alguna entrevista que usted dejó un trabajo que era fijo ya porque ya empezaba a ser conocido, ya había sido premiado, pero que su intención en un principio no era vivir de la literatura, no era vivir de los libros. No, yo nunca pensé vivir de la literatura, porque no estaba, así como en los modelos de escritores más jóvenes que yo, sí ya salían a la vida pensando yo voy a vivir de escribir. En mi generación esto no existía. En mi generación decía, bueno, si quieres vivir de escribir, haz una oposición, busca un trabajo fijo y luego en tu tiempo libre escribe, ¿no? Y este era el modelo que yo tenía, ¿no? Y los escritores que yo conocía, pues yo qué sé, García Ortegano, en fin, muchos que podía estar ahora, eran gente que tenía un trabajo fijo con el que se ganaban la vida, y luego en sus momentos, por las tardes o cuando podían, escribían. De manera que en mi cabeza nunca estuvo la idea de vivir de escribir. La vida me llevó a ello, y me llevó a ello un poco a fuerza, ¿no? Porque yo tenía un buen trabajo en Iberia, era un trabajo que me gustaba y en fin, tenía un buen salario.
y me gustaba ir todos los días al despacho, ¿no? Pero llegó un momento en que era incompatible, o elegía quedarme en Iberia y renunciaba a muchas cosas que me proporcionaban escritura, o corría en riesgo de decir voy a dedicarme a escribir. Digo corría en riesgo porque era un riesgo, porque yo en Iberia tenía un trabajo, digamos, fijo, estable, mientras que en la escritura yo no tenía contrato con ningún medio. Sí escribía ya para El País, escribía para el grupo Prensa Ibérica, tenía mucha demanda de conferencias, mis libros empezaban a producir derechos de autor, pero todo era en alguien como yo, que venía de una cultura de trabajo fijo, ¿no? Y de salario estable, pues era un poco como lanzarse al vacío. Lo que pasa es que yo dije, bueno, pues quedarme en Iberia es como tomar la decisión de no crecer, ¿no? Era una decisión cobarde, digamos. Lo otro tenía más riesgo, no era suicida, pues no era una decisión suicida, porque, en fin, yo en ese momento ya tenía ingresos como escritor, pero sí tenía más riesgos, ¿no? Y sobre todo yo pensaba, ¿y qué pasa si a los 2 días de dejar Iberia yo me quedo tonto y no tengo ideas para escribir artículos ni para escribir novelas, ¿no? No fue una decisión fácil, pero fue una decisión acertada. ¿De dónde saca las ideas después de tantas obras que ha publicado, después de tanto que ha escrito? ¿De dónde saca las ideas? ¿De dónde surgen las ideas? Bueno, pues esto es, yo digo siempre, esto es como los pozos. Tú un pozo no sacas agua y se seca. Y sacas agua y cuanto más agua sacas, más agua produce, ¿no? Pues con las ideas pasa esto, ¿no? Cuanto más ideas sacas, más ideas se producen. Bueno, hemos hablado con el profesor de Lengua y Literatura de la Universidad Miguel Hernández, con José Luis Ferris, y ha hecho esta valoración de lo que ha sido su carrera y de su aportación a la literatura en nuestro país. Bueno, yo creo que Juan José Millás es uno de los autores necesarios de este país por muchas razones, ¿no? Siempre lo pongo como ejemplo de autor perfecto que cabalga entre el periodismo y la literatura, y cómo ha sabido sacarle ese juego perfecto a la vida cotidiana, a algo que pasa desapercibido, como una nota al director en un medio de comunicación, como una sencilla nota o un anuncio por palabras, y de ahí se convierte en una novela, ¿no? Como Dos mujeres en Praga, a partir de algo que lee. Yo creo que sabe cogerle el pulso a la vida. No tiene ningún inconveniente en todos los días escribir una columna con ese cansancio que a muchos agota o que les hace repetirse. Él de una frase tira y sale perfectamente toda una reflexión. Y yo creo que es de los que más nos han aportado en la forma de ver, de tratar el lenguaje, de darnos una enseñanza de cómo convertir un adjetivo en motivo y razón de toda una columna, ¿no? Y los que le seguimos de hace tiempo aprendemos cada día de él y nos sorprende con, ya digo, no solamente con sus artículos, que luego se convierten también en libro de artículos, sino en esas novelas que poco a poco nos dan una gran lección de que de la vida cotidiana se puede sacar petróleo para hacer grandes obras literarias. Bueno, seguir a Juan José Millás es hacer un poco balance de la historia de este país, desde fundamentalmente la transición hasta aquí. Como leyendo su día a día nos hacemos una perfecta cuenta de lo que ha pasado en un país como España, aunque hable de cosas intrascendentes o nos cuente lo que acaba de oír en el autobús cuando iba hacia la radio, ¿no? O en sus participaciones también radiofónicas, ¿no? Siempre nos da un pulso de lo que está pasando, y yo creo que se ha convertido en esos autores que uno necesita escuchar todos los días, sobre todo los que se identifican con la forma de pensar de Juan José Millás, ¿no? Tiene una legión de seguidores. Cuando hace 2 años lo trajimos a la universidad, al aula 5, donde traigo todos los años a un autor, bueno, yo creo que los alumnos se quedaron encantadísimos de poderlo ver en persona, escucharlo en su plena salsa, con todas sus grandes frases, con sus salidas de tono, sus entradas de tono, y ha dejado huella sobre todo en esos cursos, ¿no? que lo han conocido y han podido disfrutar de él en esta universidad. Aquí le recordamos mucho, con muchísimo cariño, y bueno, yo creo que seguir su trayectoria, como he dicho, es seguir la trayectoria de este país. Bueno, muy generoso, profesor Ferris, yo estoy muy agradecido. Yo creo que hace un par de años que estuve
en la universidad con él y con sus alumnos, y pasamos un par de horas, la verdad es que fantásticas, porque eran unos alumnos muy receptivos, y él es un profesor además muy entusiasta, ¿no? Y transmite ese entusiasmo. Se dice que a veces los autores escriben sobre lo que les obsesiona. La propia Rosa Montero dice que ella suele escribir sobre la muerte porque es una de sus obsesiones. Sobre qué obsesiona a Millás, qué obsesiona a Millás. Bueno, yo creo que a mí me obsesionan varias cosas, no muchas, porque al final yo creo que uno viene a un mundo o crece con un par o tres de obsesiones y las aborda desde distintos puntos de vista, pero que siempre son las mismas, ¿no? Bueno, a mí siempre me han interesado mucho las relaciones entre la apariencia y la realidad, ¿no? Entre lo oculto y lo manifiesto, ¿no? Por eso me ha interesado mucho siempre las cuestiones relacionadas con la identidad y sobre todo en las cuestiones relacionadas con lo misterioso que hay en lo cotidiano, ¿no? Porque a lo cotidiano le prestamos poca atención y yo, sin embargo, creo que en lo cotidiano es donde está el misterio. Lo que pasa es que hay que ponerse unas gafas especiales para ver ese misterio. Yo creo que en lo fantástico está en la realidad cotidiana. Y este juego de contrarios entre lo fantástico y lo cotidiano a mí me interesa mucho. Incluso entre el terror y la risa, que yo creo que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Le gusta que la crítica, para definir todas esas obsesiones que plasma al final en sus obras, utilice el término de universo Millás? ¿Le gusta? Bueno, claro, me halaga porque implica que he construido un mundo, ¿no? Y por lo tanto eso, aunque me lo crea yo o no, que eso es otra cuestión, pero me gusta oírlo decir, ¿no? Porque eso implica que ya mi obra, en fin, que por los años que tengo ya hay suficiente perspectiva para verla en conjunto, es un universo donde hay cierta coherencia, ¿no? Veíamos ahí la valoración y la crítica que hacía José Luis Ferris, pero si usted tuviese que hacer una valoración de su obra, ¿qué evolución ha visto en su obra? Bueno, uno es incapaz de hacer esto porque no tiene una distancia precisa. Yo lo que sí puedo decir es que cuando tú observas con alguna perspectiva, pero verás, a mí esto me cuesta porque yo no tengo un gran afecto por mi obra. Yo tengo un gran afecto por la obra que acabo de escribir, o por la que estoy escribiendo, o por la que tengo en proyecto escribir. Pero por mi obra ya, o sea, yo cuando acabo una novela, se publica y pasa el tiempo de la promoción, me despego mucho de ella. Entonces, no siento un gran afecto por mi obra. Es decir, no soy como estos autores que a mí me sorprenden mucho, que cuando van a reeditar una obra de hace 30 años suya, la corrige. Yo sería incapaz de corregir una obra que escribí hace 30 años porque el que la escribió fue otro. O sea, yo no soy el que escribió aquella obra. Yo sigo cobrando los derechos de autor, pero yo ya no soy el que escribió esa obra. Y por eso también me cuesta valorar, porque siento cierta extrañeza ante mi propia obra, ¿no? Que es una extrañeza que siento ante la realidad en general. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que cuando uno observa con alguna perspectiva lo que ha hecho, ahí ve que no hay piezas menores o mayores, porque todas forman un puzzle, ¿no? Es decir, a veces para hacer una obra mayor necesitas escribir una obra menor, ¿no? Y entonces eso, cuando ves en el conjunto, ves que es una pieza más humilde, pero que forma parte de un puzzle, y que si la quitaras quedaría allí un agujero. Digo esto, por ejemplo, a propósito de una obra que me parece que habéis citado antes, de Papel mojado, que es una novela que es una novela del año 83, me parece, de encargo. Yo la escribí por
por encargo, porque me hicieron un encargo para una colección juvenil, ¿no? Y hay mucha gente que considera que esa es una pieza menor en el conjunto de mi obra. Y yo siempre digo, bueno, pues quizás sea una pieza menor, aunque es una obra que ha tenido muchísimo éxito, sobre todo en los circuitos escolares, pero yo si no hubiera escrito Papel mojado, por ejemplo, no habría podido escribir El desorden de tu nombre, que la crítica considera una obra mayor, por entendernos, ¿no? Porque yo en esa obra me quité muchos corsés, y esos corsés de los que me liberé fueron... esa liberación fue absolutamente necesaria para iniciar una nueva etapa con esta otra novela que es El desorden de tu nombre. Y hasta tal punto yo inicio ahí una nueva etapa en mi escritura, que mucha gente cree que mi primera novela es El desorden de tu nombre, ¿no? Bueno, pues yo no habría llegado al desorden de tu nombre si no hubiera pasado por Papel mojado, ¿no? Y esto es lo que sí me resulta curioso, que visto en perspectiva, claro, pues eso lo ves cuando ya tienes una edad, ¿no? Dices, bueno, pues al final cada una de las piezas, cada una de mis novelas o de mis libros es una pieza de un puzzle que tiene cierta coherencia. Y ahí puede haber obras que parezcan más insignificantes o más periféricas, pero eran necesarias para completar el puzzle, ¿no? Bueno, una buena obra fue la última que lanzó, Que nadie duerma, una obra muy interesante, muy del universo Millás, se puede identificar rápidamente leyendo cada una de sus páginas, pero en breve lanza un nuevo libro, ¿verdad? Sí, en abril sacaré un diario que es un diario muy novelesco, ¿no? Porque es un diario de vida cotidiana, pero que no tiene la forma esta que tienen los diarios habituales de 26 de noviembre de 1900, no, sino que es un diario escrito o formado por semanas, ¿no? Semana 1, semana 2, así hasta, no me acuerdo si son 100 y pico semanas, no me acuerdo cuántas semanas son. Y entonces, dentro de cada semana están los días, lógicamente, pero no en todas las semanas están todos los días. En una semana están de lunes a viernes, en otra semana están lunes, miércoles y viernes, o otra hay un día solo, ¿no? Pero lo que tiene es que cada semana es una unidad narrativa, por eso digo que es un diario muy novelesco, porque a veces lo que ha ocurrido en lunes aparece de nuevo en viernes y se cierra, ¿no? Es decir, que cada semana es una unidad narrativa y todas las semanas sumadas dan lugar a una narrativa, a una unidad narrativa mayor que es casi una novela, porque además mi vida transcurre siempre en los mismos espacios, ¿no? Está en un taller de escritura creativa donde se ve la relación con los alumnos, ¿no? Que me odian, en fin. Entonces el lector, yo creo que, o esto es lo que me han transmitido en la editorial, el lector se va familiarizando con cada uno de esos espacios, en las sesiones de psicoanálisis, mi propia vida en mi casa y tal, y todos esos son hilos narrativos, ¿no? Que se van trenzando y van contando una vida cotidiana que, como toda vida cotidiana, está llena de misterio, ¿no? ¿No le da pudor hablar de sí mismo? No, pero el pudor es una de las primeras cosas que uno tiene que perder. El pudor para un escritor es nefasto. Yo suelo recordar que cuando se publicó mi primera novela, que era muy autobiográfica, como casi todas las primeras novelas, me avisaron de la editorial que ya tenían ejemplares, y yo fui muy emocionado a recoger el primer ejemplar y salí, ya digo, en fin, te puedes imaginar, el primer libro donde ves tu nombre, donde ves el título de tu novela y tal. Salí a la calle lleno de emoción, y cuando ya vi que no me veía nadie, abrí el libro y empecé a leer las páginas de créditos, el copyright y todo esto, claro, y empecé a leer el libro. Y entonces de repente dije, Dios mío, y esto lo van a leer mis padres, mis hermanos, mis tíos. Y por un momento deseé no haberlo escrito
porque tuve un ataque de pudor tremendo, ¿no? Deseé no haberlo escrito. Luego me di cuenta que no pasaba nada, seguramente porque no me leyó nadie, ¿no? Pero ahí me di cuenta que el pudor fue una lección que aprendí muy pronto, que el pudor para un escritor puede ser nefasto, puede ser horroroso, y yo lo perdí muy pronto. Bueno, esperamos con ganas ese nuevo libro en el mes de abril, para todo el mes del libro, las ferias del libro, pues es una obra que nadie se puede perder. Ha sido un placer poder charlar con usted en este ratito antes de que vaya a la conferencia del ciclo literario La dignidad de la palabra. Ha sido un placer charlar con usted de tantas cosas. Bueno, el placer ha sido mío, muchas gracias. Gracias. A ustedes les espero la próxima semana en una nueva edición especial con nuevo invitado o invitada. Gracias.